Hola, buenos días. Un gusto encontrarnos nuevamente en este inicio de semana para continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios. Antes le invito para que empecemos en oración. Nuestro Señor y Padre, gracias te damos por la vida, Señor. Gracias por los cuidados que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas. Venimos a ti, Padre, para entregarte esta semana, para poner en tus manos nuestra vida, el hogar, el trabajo, Señor. Estoy orando junto a mis amigos. Vamos a realizar este estudio de tu santa palabra. Pedímonos de sabiduría y que tu Espíritu Santo hable a nuestra mente y con entendimiento escuchemos tu voz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy el capítulo número 13 nos continúa hablando acerca del pecado de Jeroboam. Desde el versículo 1. Mientras Jeroboam quemaba el incienso junto al altar, un hombre de Dios vino de Judá a Betel, enviado por Jehová. Aquel clamó contra el altar por mandato de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová: a la casa de David le nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Ese mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. El altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Un profeta del cual no se dice su nombre, pero nos habla acerca de Josías, quien reinaría 3 siglos después sobre Judá, y el cual haría una gran reforma ahí en el pueblo de Dios. Pero dice ahora el verso 4 que cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del hombre de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Pero la mano que había extendido contra el hombre de Dios se le secó, y no la pudo enderezar. El altar se rompió y se derramó la ceniza que había en él, conforme a la señal que el profeta había dado. Entonces el rey, dirigiéndose al hombre de Dios, dijo: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Cuando estamos lejos de Dios, nos volvemos aún ajenos a Él. Jeroboam sabía que Jehová era el Dios verdadero. Es el Dios verdadero. Y ahora le dice al profeta, viéndose lastimado, viendo su mano seca: ora por mí a Jehová tu Dios. El hombre de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró. Quedó como era antes. El rey dijo al hombre de Dios: Ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente. Ya el Señor le había anunciado a este hombre de Dios que no debía tomar nada de ahí de Israel, pues todo estaba manchado de pecado, con la abominación y adoración a dioses paganos que ellos habían hecho. Jeroboam cree que dando un presente estaba completamente agradecido con este hombre, pero él le responde: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me ha sido ordenado. Regresó pues por otro camino, dice el verso 10, y no volvió por el camino por donde había ido a Betel. Vivía entonces en Betel un viejo profeta. Vino su hijo y le contó todo lo que el hombre de Dios le había dicho al rey y todo lo que había sucedido. Entonces su padre pidió al hijo que le ensille el asno y le indique por dónde se había ido el hombre de Dios, y fue tras él. Cuando lo encontró, dice el verso 14, le preguntó: ¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá?
Yo soy, le respondió él. Ven conmigo a casa y come algo, le dijo entonces. Pero él, al igual que al rey Jeroboam, le responde que no podía comer ni beber nada hasta regresar a su casa. Pero este profeta le contesta ahí en el versículo 18. Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por mandato de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Dios no es hombre para que cambie su parecer de un rato a otro. La orden al profeta le había sido dada, no comas nada en Israel hasta que vuelvas a Judá. Pero ahora este falso profeta viene y le miente. Nos dice el pie de página, este engaño que no vino de Dios puso a prueba el ministerio profético del hombre de Judá. Versículo 20. Cuando estaban sentados a la mesa, aconteció que Jehová habló al profeta que lo había hecho volver, el cual clamó al hombre de Dios que había venido de Judá diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Después de haber comido pan y bebido, el hombre continuó, pero al partir lo encontró un león en el camino y lo mató. Su cuerpo quedó ahí y junto a él el asno y el león, cumpliéndose el designio del Señor. El hombre había muerto después de desobedecer. La gente pasaba y veían el cuerpo. Este profeta que lo engañó es avisado que el hombre de Dios había muerto y va en busca del cuerpo y lo trae para darle sepultura. Verso 29, entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, lo puso sobre el asno y se lo llevó. El profeta viejo fue a la ciudad para hacerle duelo y enterrarlo. Puso el cuerpo en su sepulcro e hicieron duelo por él diciendo, ay, hermano mío. Después que lo enterraron, habló a sus hijos y les dijo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces según la palabra de Jehová, contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los lugares altos, que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino. Si el profeta vivía después de haber comido y bebido, desobedeciendo a la orden de Dios, hubiese tenido que decir en contra del Señor. Pero también Jeroboam se enteró que después de haber comido y bebido y desobedecido la orden de Dios, el león mató a aquel varón de Dios. Tenía suficientes pruebas y demostraciones del Señor que Él era el Dios verdadero, pero siguió guiando a sus falsos sacerdotes y haciendo sacrificios en aquellos lugares altos, y también adorando a sus falsos dioses y a sus ídolos. Hoy nosotros tenemos mucho que meditar acá. Sí, un profeta que en algún momento en su juventud sirvió al Señor, ahora se vale para mentir a aquel varón de Dios en vez de ayudarlo y favorecerlo. Y un rey que también ve la prueba, es tocado en su propio cuerpo, pero aún así continúa avanzando con su pecado y hundiéndose él y a todo el reino más y más. Le invito para que terminemos en oración. Nuestro Señor, gracias por tus cuidados, gracias porque en tu palabra encontramos consejo. Y entendiéndola sabemos que necesitamos, Señor, hacer tu voluntad, caminar junto a ti. Aquí estoy con mis amigos, te ruego los bendigas, mi Señor.
Bendice nuestros hogares, que hagamos tu voluntad, que no nos separemos del camino, que escuchando tu santa palabra, Señor, continuemos adelante hasta el día que Cristo vuelva en las nubes de los cielos. Gracias por tus bendiciones, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde, tenga un feliz día y una bendecida semana.